Bueno, me presento un poco reiterando. Mi nombre es Armando Chape, soy doctor en filosofía, soy de Río Cuarto y pertenezco al dojo de Senpai Carlos Loduca, que me ha venido a acompañar muy gentilmente. Y bueno, he practicado de niño y he venido de muy niño a este Hombu Dojo cuando tenía 12 años, en el año 89. Estaba Sensei Shohei, nos recibió en esa oportunidad con Senpai Germán García. Y bueno, después con los años he estado también en el extranjero, en Alemania, también como parte de mis estudios de doctorado, así que de alguna forma también decir que es una disculpa, porque en las escuelas occidentales de filosofía, normalmente, tanto en Europa como en América, nosotros nos especializamos y hacemos nuestro recorrido en lo que es la filosofía occidental. Es decir, aquella que nace en Grecia, Roma, sigue en Europa y luego se desarrolla en América Latina. Ese recorrido evidentemente tiene una limitante increíble. Ignora prácticamente en el recorrido de manera supina la ignorancia respecto de cuáles son las tradiciones del pensamiento que se han desarrollado en Oriente. Por lo tanto, la invitación de Senpai Varela, de Mariano, a este módulo ha sido para mí un desafío. El desafío de tratar de sintetizar lecturas aisladas que he realizado a lo largo del tiempo, que me han dado mucho ánimo también, ¿no? Ha sido una filosofía, la filosofía que nace en Oriente, quizás con mayor ímpetu que la filosofía occidental, de darme consuelo en algunos momentos difíciles también de la vida. Para mí, redactar el material también para ustedes ha sido pensar en qué es lo que ustedes podían llegar a necesitar. Está redactado de una forma muy amena, espero, y está redactado de una forma muy sintética. ¿Qué quiere decir? Que he tenido que eliminar mucho material, muchas escuelas que por allí nos iban a confundir más que lo que nos pudiera orientar. He pensado también en la estructura. Tenemos una hora hoy y tenemos otro módulo más, una hora creo que el mes que viene. La idea hoy es dar un pantallazo muy general, muy sintético, de tres grandes movimientos, podemos decir, de pensamiento en Oriente, tres grandes escuelas clásicas, que son cimientos: el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Con eso he dejado afuera también muchas otras tradiciones que serían interesantes, pero que necesitaríamos a lo mejor 6 meses, un año para trabajarlas, y no lo tenemos a ese tiempo. El segundo módulo he pensado un trabajo que quizás sea más interesante para los karatecas, para nosotros los karatecas, que es cómo podemos desglosar de estos sistemas que vamos a exponer ahora, algo que realmente tenga una vinculación con la práctica del Karate-Do. Digamos, eso ha sido como el esfuerzo mayor, ha sido pensar los vínculos que pueda tener, porque realmente es una hipótesis que voy a lanzar en la clase que viene, cómo podríamos extraer una filosofía para el Karate-Do. Sin mucho más preámbulo, digamos, Mariano hizo muy buenos mapas, que tengo que decir hoy, así que no me voy a detener demasiado, pero puse un primer planiferio un poco para hacer esa disculpa de que nosotros en las escuelas occidentales de filosofía trabajamos mucho lo que está aquí, digamos, Grecia, ¿no? Lo que fue el Imperio Romano, y de acá ya pasamos a las producciones en América Latina. Y nos vamos a ir al otro lado del mundo, ¿no es cierto? Y vamos a decir, en términos muy generales, que vamos a tratar sobre tradiciones del pensamiento que recorren países muy disímiles, ¿no? Como es la India, como es Nepal, como es China, Vietnam, Japón. Es decir, una multiplicidad también de pueblos y de perspectivas que dan origen también a mutaciones de estos sistemas de pensamiento. Estamos hablando de tradiciones de pensamiento que tienen alrededor de 3.000 años. Para que ustedes se grafiquen un paralelo, estamos en épocas, digamos, paralelas a Egipto y sus pirámides. Estamos hablando de textos que se codificaron a más de 3.000 años. Y que estamos
hablando de pueblos, sobre todo, que procedían de... Hay algunas migraciones que hasta tienen que ver con la planicie de Irán, Irania, ¿sí? Cercanos al mar Caspio, que ingresaron al Valle del Indo y se encontraron con poblaciones que ya estaban allí y que dieron origen a probablemente esta cultura hindú, que es como la cuna, así como en la filosofía occidental. Nosotros tenemos que retroceder a Grecia. Cuando hablamos de pensamiento oriental, sin duda tenemos que irnos a la India. Bueno, primero, dos mitos que me gustaría tratar sobre dos mitos, o desmistificar, para decirlo así. Primero, que se tratan solo, las cuestiones de pensamiento oriental, solo de cuestiones religiosas, ¿sí? Solo pensamiento místico. Bueno, no. Si bien alguna de estas tradiciones, si no las tres, han dado origen a sistemas religiosos y que tienen millones de seguidores, tienen un trasfondo filosófico, lógico, conceptual, sumamente riguroso, y que por lo tanto nosotros le podemos adjudicar la palabra filosofía con total justicia. Con total justicia. El hecho de que desconozcamos lo que hay ahí atrás no significa, o el hecho de que usemos una palabra muy occidental como es filosofía, una palabra griega, ajusta absolutamente con lo que hay detrás de este pensamiento. Y el segundo mito sobre el que me gustaría tratar es que la palabra oriental es una palabra tan vasta y tan vaga, por decirlo así, como puede ser occidental. Es decir, lo que hay ahí adentro es de una vastedad enorme, con un nivel de conceptualización cruzada que nosotros solamente por una cuestión de síntesis vamos a meter todo eso adentro de ese concepto de Oriente. Es una cuestión simplemente pedagógica, ¿sí? Pero que si fuéramos adentro, capaz que alguno de ustedes me podría decir, y eso no ajusta tanto, ¿no? Bueno, allí tenemos los tres sistemas que vamos a tratar hoy. Vamos a sobrevolar, por decirlo de alguna manera, el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Espero, sinceramente, por el bien de todos, que podamos tratar esto en una hora o menos. Vamos a hacer una cuestión metodológica. Para no irnos tanto, si quieren, podemos hacer las preguntas hacia el final, ¿sí? Hacia el final del encuentro, yo me planto y hacemos las preguntas, porque por ahí en filosofía, yo le comentaba a Senpai Varela, si me hacen una pregunta, capaz que me disparo por las ramas. Entonces, por ahí si dejamos las preguntas al final, las hacemos un intercambio. Bueno, la India. Dijimos recién que tenemos ahí una tradición antiquísima. Nosotros por ahí ignoramos todo lo que hemos heredado de la India. Miren, la matemática que nosotros manejamos en la actualidad es imposible sin el aporte de la India. El sistema decimal, la trigonometría, el ajedrez, por no hablar de las propias tradiciones espirituales. Es decir, de la India tiene un enorme impacto aún para nuestra propia cultura. Sobre lo que nos vamos a centrar hoy, justamente sobre su herencia espiritual, por decirlo de alguna manera. Bueno, el hinduismo, el pensamiento en la India es sumamente extenso y vasto. Nosotros vamos a tomar la principal tradición que se conoce con el nombre de Vedanta. La Vedanta, la principal tradición del pensamiento de la India, está basada en dos conjuntos de textos. El primero son los Vedas, y el segundo, que vamos a tratar dentro de un rato, es el Bhagavad Gita. Estos dos conjuntos de textos dan origen a la Vedanta, ¿sí? Al pensamiento, a la corriente principal de pensamiento de la India. Hablemos un poco sobre los Vedas. Los Vedas es, para decirlo así, es el libro sagrado, ¿sí? Los textos sagrados de la India. Vedas quieren decir cantos, cantos hacia las deidades. Y tienen, vean ustedes, la edad que tienen. No fueron escritos de un día para el otro, vamos a decir primero. Fueron escritos entre el 1500 a.C. y el 600, incluso hasta el 400 podemos encontrar reformulaciones de los Vedas, del libro sagrado de la India.
Sobre lo primero que hablan los Vedas, dije recién, son sobre deidades naturales, ¿no? Todos los pueblos antiguos, sobre lo primero que se intentan relacionar es sobre esas fuerzas que no pueden controlar, que necesitan explicar y de alguna manera que jueguen a su favor. Digo, las lluvias, las tormentas, los cataclismos. Los Vedas entonces son cantos hacia esas deidades naturales. Adentro del texto de estos libros, de estos cantos, existen otros géneros literarios. Vamos a hacerlo muy sintético. Estos cantos, en alto grado, son misteriosos, son formulaciones muy crípticas, muy difíciles de entender. Entonces los sacerdotes, que se llaman brahmanes en la India, comentaban los Vedas. Entonces el comentario de los Vedas complementaba a los Vedas. Entonces tenemos Vedas, Brahmana, que son estos textos de los brahmanes, ¿sí? Y por último, un tipo especial de texto que se conoce con el nombre de Upanishads, que estos son como los más tardíos. El Upanishad o los Upanishad son textos que hablan de una relación entre un maestro y un alumno. Es decir, ya no tocan las cuestiones de las deidades de la naturaleza, sino que son enseñanzas más de tipo moral, doctrinal, entre un maestro y un discípulo. De hecho, la palabra Upanishad quiere decir estar sentado debajo de un maestro. Eso quiere decir Upanishads. Así que es la escucha, ¿no es cierto?, de la doctrina, de la vieja doctrina de los Vedas. A ver, ahora sí. Bien. Acá vamos a cometer una enorme injusticia, porque vamos a tratar de sintetizar lo que hay en esa enorme cantidad de textos, en esas enormes doctrinas cruzadas, escuelas, subescuelas, en cuál es la síntesis que transmiten los Vedas, cuál es el pensamiento principal que nos traen. Miren, el pensamiento principal que está presente es que el mundo, lo que nosotros percibimos, tiene una enorme multiplicidad. Aparecen fenómenos muy diferentes que son muy difíciles de categorizar. Creo que esto le ha pasado a todas las culturas, a la occidental también. Cuando estudiamos filosofía occidental, los griegos se enfrentaron a la misma pregunta. ¿Cómo podemos unificar esto que está disperso, que yo percibo de manera dispersa? Miren, no es diferente de lo que pasa a un científico moderno. ¿Qué hace un científico moderno? Un científico moderno intenta en una ley, codificar una multiplicidad de fenómenos físicos. Digo, Newton, cuando elabora la ley de la gravedad, mete todos aquellos fenómenos en los que se cae una cosa al suelo. La multiplicidad, cómo se mueven las cosas. Bueno, caen bajo la ley de Newton, la ley de gravedad. Así la ley de la relatividad, así la ley cuántica, o como salió en una película no hace mucho, que se llama Una teoría de todo, ¿no?, que cuenta la vida de Stephen Hawking, ¿no?, este científico que falleció hace muy poco. Es decir, el ser humano, desde muy temprano en la cultura, ha intentado encontrar un principio que unifique la multiplicidad de su experiencia. Y eso es lo que transmiten los Vedas. Existe un principio unificador en la multiplicidad de nuestra experiencia del mundo. Ese principio es un fondo, vamos a decirlo en filosófico, un fondo del ser puro e indiferenciado. Las cosas son múltiples, pero en el fondo hay algo único que las anima. Hay algo a la que todas las cosas se remiten, un fondo al que todas las cosas van. Ese fondo se llama en los Vedas Brahman, que no es un dios, es el fondo al que incluso las deidades van a parar. Miren, si quieren un ejemplo gráfico, es el ejemplo que está acá detrás. El mar, ¿no?, al que pertenece la gota y que la gota vuelve y forma parte del todo. La multiplicidad es reunida en esta totalidad del agua. Ahora acá dieron un paso más.
en el hinduismo. Los hindúes dieron un paso más en los Vedas. Y es que existe un ser, que somos nosotros, los seres humanos, que puede captar que esto pase. Esto es un enorme descubrimiento. Hay un ser que puede captar de la multiplicidad, reunir la unidad. Ese ser es el ser humano y lo hace a través de un instrumento que es la conciencia, la mente. La mente, la conciencia, o a través de la conciencia, que es nuestro instrumento, podemos tener esa experiencia de la multiplicidad, reunir la unidad. Y un paso más, vamos acá más profundo todavía. Es posible explorar ese propio instrumento. ¿Se dan cuenta? No solamente tenemos el instrumento, que es la conciencia, sino que podemos explorar el propio instrumento que nos permite conocer. Esto es profundísimo. Esto es importantísimo, que la cultura humana haya llegado a este punto, casi diría, adelantó 3.000 años de producción filosófica, casi diría del siglo XX, casi. Adelantó a Descartes, que veíamos con Rodrigo el año pasado, con Senpai Rodrigo Soria, que veíamos Descartes, digamos. Esto es una anticipación increíble a las exploraciones que nosotros los filósofos le damos el nombre de fenomenológica, es decir, cuando nosotros podemos ver el instrumento, así como los científicos tienen el telescopio, el microscopio, los filósofos tenemos, los seres humanos tenemos, porque todos los seres humanos somos filósofos en potencia, podemos explorar nuestro propio instrumento. Esto es fantástico. Entonces, ¿qué vemos en la conciencia? Vemos al conocedor, a nosotros, y lo que conoce, el objeto, lo ve todo en su conciencia. A esa experiencia que hacemos cada uno de nosotros de la exploración del instrumento, los hindúes le llaman Atman. Para que no se nos haga mucho lío, Brahman y Atman son dos caras de la misma moneda. Brahman es el fondo indiferenciado y Atman es la experiencia que nosotros hacemos del fondo indiferenciado. Lo trascendente, por decirlo en lenguaje filosófico, y lo inmanente, lo que podemos hacer nosotros. El fondo del mar y la gota de agua, que va y vuelve a la totalidad. Esa experiencia para los hindúes es una experiencia mística, porque nosotros podíamos unirnos, cada uno de nosotros, unirse con el todo. Cuando alguien podía experimentar eso, ellos lo codificaron en sánscrito, con cómo le dieron nombre a esa experiencia, cómo la nombraban. Decían, eso, Brahman, eres tú, Atman. Esta es la frase central de los Vedas. Es un canto, se repite sin cesar, como si fuera, como los católicos rezan el rosario, ¿no? Esta experiencia de repetir. Bueno, es un canto que repite, es Tat, Tvan, Asi. Que en sánscrito es así, eso eres tú. Por eso cuando los hindúes se saludan, también hacen una inclinación, juntan las manos y saludan a la persona que está, saludan a la divinidad que está en el otro, porque también el otro comparte el fondo común indiferenciado. Eso eres tú. Eso es una experiencia mística. Si se entiende hasta acá, hemos entendido casi lo más difícil que hemos tenido en la mañana. La filosofía es áspera, voy a decir, es áspera, trabaja mucho con conceptos, trabaja con el pensamiento. Lo primero que se me ocurre decirles, no se desesperen. Tienen el texto, la clase está siguiendo el texto, no estoy diciendo nada que no esté acá. Pueden volver una y otra vez, por ahí en filosofía pasa eso, hace falta una lectura, dos. Quédense tranquilos, cuando vuelvan a sus casas, digamos, pasen los días, vuelvan sobre el texto, traten de ir, ¿no?, con unos mates, ¿no?, lo van apropiando, para decirlo así. Lo más importante que ustedes se den cuenta es que esta gente muy tempranamente encontró una experiencia de lo absoluto, de lo divino en uno, ¿sí? Y no me voy a adelantar, no, voy a ir más metódicamente. Eso respecto a los Vedas. También les dije que en la Vedanta, esta tradición tenía otro texto importante. Ese texto se llama Bhagavad Gita. Es conocido, por ahí pueden haberlo escuchado.
forma parte de un texto más largo, más grande, que se llama la Majábharata. De hecho, dicen que es el libro más grande jamás escrito. ¿Qué cuenta? El Bhagavad Gita cuenta una batalla, pero en realidad todo el texto mayor cuenta las vicisitudes entre dos clanes enfrentados. Y la parte central se trata de la batalla en la que estos dos clanes enfrentados se van a dar con todo. Ahí detrás, en el dibujo que hemos tratado, hay un carro, ahí están los caballos, ¿no? Está el áuriga, que es el que conduce, ¿sí? Y un príncipe que vaya allá atrás. En realidad todo el Bhagavad Gita cuenta el diálogo que hay entre el cochero, que es Dios, y el príncipe Arjuna. Nada más que el príncipe no sabe que el cochero es Dios. Entonces empiezan un diálogo y van a ir a la batalla, ¿no? ¿Qué es lo que a mí por lo menos me despierta el texto como primera cosa? Los Vedas y los Upanishads sobre todo pareciera que están como fuera de las ciudades. Es un texto que da la impresión de que hay que irse, ¿no? Esto de buscar un maestro, buscar una cosa alejada en los bosques, da la impresión. En cambio el Bhagavad Gita cuenta una batalla, cuenta una guerra, digamos, ¿no? Es mucho más terrenal, por decirlo así. Entonces la idea es que la batalla en realidad, la batalla es la batalla que tenemos todos adentro. Es la batalla de uno mismo. La filosofía no consiste en irse afuera, alejarse, sino en entrar en uno mismo a ver qué pasa, qué es lo que está combatiendo. Y lo que ocurre en el texto es que el príncipe Arjuna no sabe si tiene que entrar o no a la batalla. Está en duda antes de entrar. ¿Tengo que ir o no? ¿Voy? Porque hay un montón de amigos míos, dice del otro lado. Hay un par de maestros míos, están del otro lado. Entonces la deidad que conduce el carro lo empieza a instruir en los principios de los Vedas. Le cuenta que el mundo es una gran ilusión, una gran multiplicidad, y que el problema que él tiene no es si del otro lado están los amigos o no, sino que él no está entendiendo cómo hay que ver la realidad. Él, por decirlo así, tiene una confusión, una ignorancia sobre cómo comprender lo que está afuera. Entonces la duda lo asalta porque él no entiende cómo hay que entender la realidad que luego lo pacifique. Entonces, en realidad, la dualidad es entre la ilusión que está en el mundo y la ignorancia, su falta de visión. No importa en realidad la batalla, importa que el príncipe Arjuna entienda cómo hay que vivir en el mundo. La duda lo asalta porque él no comprende bien los principios filosóficos sobre los que está sentada esta filosofía. Cree que es real el mundo múltiple. Entonces él toma decisiones malas porque no logra comprender exactamente cómo es la realidad. Acá yo tengo, me parece, una síntesis de esto que acabo de decir, que son de los dos textos. Ya los estoy liquidando, ¿no? La filosofía es tremenda en eso. Además, después de Mariano es difícil, digamos. Viene mucha historia y filosofía que tienen este principio. Les está dando a ustedes un contexto. El pensamiento en esta zona y la historia están íntimamente conectados, y la práctica del karate se entiende mejor cuando entendemos los aspectos contextuales que lo rodean. La síntesis de este pensamiento de la India. El mundo, la realidad, lo que nosotros llamamos la realidad, en realidad es una ilusión. La multiplicidad es una ilusión. Cuando vos no ves, como le dice ahí el cochero al príncipe Arjuna, cuando vos no ves bien, cuando vos sos ignorante de cómo funciona el mundo, tus acciones, este es un término central del pensamiento de la India, tus acciones van a ser malas porque tu comprensión de la realidad es mala. Si vos entendés todo en dualidad, bueno, tus acciones van a quedar atrapadas en la dualidad. Por eso es que el karma se repite, ¿no? El karma es la causa, que en realidad es causa de otra acción, y tu acción recibe otras causas. Es decir, cuando vos no comprendes cómo funciona el mundo y te equivocas en la dualidad, repetís sin cesar el karma, ¿no? Esa es la idea de que el karma...
Y usan otro término para esa rueda que no termina para samsara. El samsara es la rueda que, como vieron los hámster, que corren adentro de la rueda y no puede salir el hámster. Bueno, así si somos los seres humanos. Vamos como el hámster, no entendemos bien cómo funciona, entonces vamos repitiendo el karma. ¿Sí? ¿Cómo alguien se libera? ¿Cómo se libera alguien? ¿Cómo alguien puede liberarse de semejante diagnóstico tremendo? Estamos todos atrapados en la rueda como el hámster. Bueno, en la India inventaron un método de liberación que se denomina yoga. El yoga es el método con el cual se produce la liberación de la rueda del samsara. Vean algo que por lo menos a mí me pareció interesantísimo. Yoga proviene de una raíz sánscrita que es yug. Yugo, decimos en español. Viene de yug. El yugo es lo que junta dos bueyes, ¿sí? Para arar. Yugo junta dos cosas. Vean otra palabra que algunos se van a sonreír. Conyugal. Cónyuge. ¿Sepai? La pareja. Junta dos, ¿no? Los mantiene juntos. ¿Qué cosa creen ustedes que mantiene junto el yoga? Cuerpo y espíritu. Muy bien, no sé quién ahí, cuerpo y espíritu. Vean algo, esto es singular. En Occidente, la filosofía trata de desprenderse del cuerpo. Platón tempranamente dijo que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces todos los filósofos tratamos de trabajar acá, a este nivel. El cuerpo, ¿no? El principio de todos los males. Acá no. Acá dice Jung, dice que tiene que ir junto. Es decir, el método para la exploración de la verdadera realidad, del fondo, para entender cómo funciona la realidad y poder liberarme, necesito también el cuerpo. Ya están viendo por dónde estoy yendo. Si después la clase que viene voy a extraer enseñanzas para el karateka de estos principios metafísicos, estos principios filosóficos, ya ven ustedes, el cuerpo acá tiene otra función diferente al que las filosofías occidentales le han atribuido. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno. Bárbaro, no sé cómo vengo con el tiempo, pero estoy haciéndolo lo más rápido que puedo. Muy bien. El segundo sistema, el budismo. Íntima conexión con el tema de las artes marciales, pero voy a, sobre todo en la segunda clase, ir. Hoy voy a hablar en general de este sistema que tiene una tradición espiritual y religiosa muy extensa, pero también me interesa que hoy veamos el trasfondo filosófico. Y el trasfondo filosófico no puede menos que comprender al personaje que funda esta tradición, que es Buda. Buda en realidad quiere decir el despierto. La raíz sánscrita Bud es el despierto, se llamaba Siddhartha. Era un príncipe. Es interesante esto, muy breve. Era un príncipe cuyo padre le quiso evitar el dolor. Entonces lo alejó de todas las experiencias dolorosas. Creyó que el mundo era buenísimo. Pero cuando se hizo mayor, se dio cuenta que el padre lo estaba engañando. Entonces le pidió al cochero. El cochero es buenísimo, está en todos los... siempre está el cochero, ¿no? El que te conduce, en realidad. Es quien te conduce, es un sensei, en realidad, ¿no? El cochero es un sensei. Le dice, no me llevas por otro lado, porque siempre me llevas por el mismo camino. Hacen un camino distinto y se encuentra con una anciana, con un enfermo... No, perdón, con un anciano, con un muerto... una anciana y un enfermo. Entonces encuentra tres cosas que no le causan placer. Dice, ¿qué son estas cosas? Bueno, también es la vida, le dice el cochero. No podés vivir sin saber que esto también existe. Entonces decide, ¿no?, a los 29 años, abandonar su vida de príncipe, ¿sí?, la vida palaciega, para explorar, ¿no?, este mundo que él no conoce realmente cómo es. Y se vuelve asceta, o sea, una vida de monje extremo, y casi se muere de tanto ayuno, de tanto rigor, casi se muere. Entonces llegó a una conclusión muy interesante. Me parece, dice Buda, que si no como me voy a morir. Y como príncipe no entiendo cómo ninguna de las dos posiciones tan extremas me van a ofrecer
una verdadera exploración de la existencia, de la vida. Entonces tengo que elegir lo que él llama la vía media, el camino medio. Ni el placer, la búsqueda del placer, ni el ascetismo extremo. Tiene que haber un camino intermedio. Y en la búsqueda de ese camino intermedio es que él se sienta bajo una higuera, así por lo menos lo relatan los textos, ¿no? Se sienta bajo una higuera y después de un montón de días le sobreviene la iluminación, ¿no? El despierto. Se encuentra el nirvana. La palabra nirvana, nosotros en Occidente solemos traducirlo como iluminación, pero en sánscrito quiere decir extinción. Así que son como dos dimensiones del fuego distintas, ¿no? El fuego ilumina, pero también molesta, te quema. Y en realidad el nirvana es la extinción de los fuegos que nos molestan, que no nos permiten la armonía. El Buda, en el fondo, lo que nos da es una doctrina terapéutica. ¿Por qué digo terapéutica? Es como un médico. Diagnostica algo, que en la vida hay sufrimiento. Ese es el diagnóstico. En la vida hay dolor, hay insatisfacción. Dukkha, dicen en sánscrito. Ahora bien, el dolor y la insatisfacción provienen de una errónea percepción de la realidad. Esto ya lo vimos en el hinduismo. La errónea percepción de la realidad. Avidya quiere decir no ver bien. Vean, otra palabra que también existe, que viene del sánscrito hacia el español, video. Video, vides, videre, ver. ¿No? Avidya quiere decir no ver, no lo ves bien. ¿Sí? ¿Ven cómo el sánscrito pervive en el español? Es increíble. El dolor y la insatisfacción entonces vienen de una percepción errónea de la realidad. Esto es fundamental, esto es muy difícil de entender. Casi les digo que es complicado. Todo fenómeno es contingente, es decir, todo fenómeno pasa, no hay algo que lo fije, ¿se entiende eso? Todo fenómeno es contingente e impermanente. Esto es lo más antioccidental que yo por lo menos conozco, porque en Occidente la obsesión de los filósofos es encontrar algo fijo, algo estable detrás de los fenómenos, que haya algo. Nosotros en filosofía le llamamos sustancia. Sustancia es algo que está detrás del fenómeno. Siempre la filosofía occidental fue a la búsqueda de la sustancia. Y acá el Buda dice, están buscando algo que no. Todo fenómeno es contingente e impermanente. No hay sustancia. Eso es lo que hay que captar. Que los fenómenos están interconectados, pero no hay nada que los sostenga. Esta es la doctrina, le llama el Buda, de la originación dependiente. Es decir, en el fondo todo es vacío. Este dibujito que está acá atrás, no sé, en japonés se dicen enso, he leído, y simboliza el vacío. ¿Sí? El budismo zen simboliza el vacío. Es decir, en realidad en el fondo no hay algo que sujete los fenómenos. Y eso es lo que tenés que entender. Y eso es lo que te va a liberar. Porque cuando vos querés encontrar algo que está detrás de los fenómenos, lo querés sujetar, lo querés controlar. Y ese instinto de control es lo que te vuelve insatisfecho. Digo esto, ¿vieron que cuando uno desea mucho una cosa, va y la compra y enseguida le vuelve de nuevo el deseo, la insatisfacción? Bueno, es eso. No te va a llenar, porque en el fondo estás entendiendo mal que todo es vacío en el fondo. No te va a llenar lo que compres. Es interesantísimo también para pensarlo en términos de la sociedad consumista. Bueno, el budismo, para hacerlo bien sintético, tiene una parte teórica que se resume en las 4 nobles verdades de Buda. No puedo sintetizarlo más. La vida es sufrimiento, dukkha, apego. La causa de ese sufrimiento es el apego, ¿no? El control. Y al extinguir el apego, se puede extinguir el sufrimiento. El camino para lograr eso es el camino óctuple. ¿Qué es el camino óctuple? El camino óctuple son 8 consejos, no mandamientos. Nosotros en Occidente, los cristianos, tenemos mandamientos. Tenés que hacer. Acá son consejos, porque Buda no se toma a sí mismo como un Dios. Él dice que vos podés ser tan Dios como Él. Así que Él te va a dar consejos en realidad. El noble camino óctuple es una forma que unos consejos que te van a ayudar a ser mejor, a liberarte. Bueno, muy rápidamente, comprensión correcta de la realidad. Es decir, todo es insustancial. No hay nada detrás de los fenómenos.
intención o actitud correcta. Tenés que tener una actitud compasiva, como decía Mariano, una actitud de aprendizaje, ¿sí? Una actitud correcta para captar. Hablar correcto. El hablar mentiroso no contribuye, dice el Buda. El hablar verdadero. Actuar correcto. El actuar mentiroso tampoco te contribuye porque te enredas en la rueda del karma. Así que actuar correcto. Medio de vida, este es buenísimo, medio de vida correcto. Un trabajo que esté acorde. Vos no podés trabajar de algo que vaya totalmente a contramano de que te estás tratando de liberar del karma. Hay trabajos mejores que otros, dice el Buda. No dice ninguno, pero uno puede ensayar en la práctica este consejo. El esfuerzo correcto, ¿no? La aplicación correcta. La conciencia constante, el aquí y ahora para poder captar esa realidad insustancial. Y la concentración correcta. Muy bien. El noble camino óptuple, con el cual nos ayudamos entonces a comprender mejor la verdad del budismo. Increíble, hemos resumido casi 400 años, no, muchísimos años de tradición codificada en Pali, en un idioma además diferente. Miren, de Buda, él no escribió nada sobre sí mismo, así que todo lo que sabemos lo sabemos de siglos después que codificaron estas enseñanzas. Una doctrina hiper profunda. No se trata de nosotros filósofos decimos nihilismo, ¿no? Una doctrina de la nada. Entonces la nada, no hago nada. No. Al contrario, el hecho de que todo sea codependiente una cosa con otra, esta es una frase del Buda que dice, si una cosa aparece, la otra también, si una desaparece, la otra también. Es decir, está todo interconectado. Por eso la compasión con el más pequeño de los seres. ¿Se dan cuenta por qué hay que tener compasión con el más pequeño de los seres? Porque está todo interconectado. Y si no te enredas de nuevo en la rueda del karma. Bueno, voy muy rápido. La última tradición. El taoísmo. Este es importante, yo creo, para nosotros. En el nombre mismo. Miren, hay varios libros, ¿no? Fundamental. Yo creo que el fundamental es el Tao Te Ching, ¿no? Es una tradición china, a diferencia de las otras dos, que son más bien hindúes, si bien se expandieron. Pero el taoísmo es una tradición originaria de China. ¿Qué quiere decir? El libro fundamental lo escribió lo deben haber escrito varios, pero está remitido a un autor que es conocido como Lao Tzu o Lao Tse. Lao Tse. Bueno, el libro se llama Tao Te Ching, ¿no? Tao es camino, Te es virtud, Ching, libro clásico. El libro clásico del camino de la virtud. Libro clásico del camino de la virtud. Vean, yo lo que quiero que vean es esto. Este es el kanji chino de Tao. ¿Lo conocen? Es el Do, ¿no? Es el mismo. Tao, Dao, Do. Así que la transmisión es absoluta, acá no hay error, ¿sí? Bueno, es interesante, hay análisis sobre el propio kanji. Dice que el kanji tiene como dos dimensiones, una como más fija y esta como una más dinámica, como si fuera una pierna, ¿no? Bueno, no lo sé, no conozco demasiado. El camino. Bueno, 81 capítulos de poesía parados, que estuve leyéndolo, hice una lectura, es increíble, es muy profundo y te deja en un montón de momentos, no te alcanza la cabeza, digamos, ¿no? Es muy paradójico y les he traído un solo fragmento, no sé si alguno me quiere ayudar a leer. El que actúa fracasa, el que aferra algo lo pierde, por eso el sabio no actúa y de ese modo no fracasa. Nada aferra y de ese modo nada pierde. Una paradoja, ¿no? Una paradoja absoluta. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Vamos a avanzar un poquito para ver qué hay acá atrás. Bueno, miren, para poder verlo bien, el contraste, les traje muy resumido cómo nosotros en la filosofía griega y en Occidente matrizamos nuestro pensamiento. Nosotros partimos de una separación en Grecia entre sujetos y objetos. Esto es fundante en la filosofía. Objeto quiere decir eso que está tirado ahí adelante, objectum, ¿no? Y sujeto es lo que está sujetado, digamos, al frente de eso. Nosotros vemos las cosas en general, el mundo, en una dimensión de separación, los occidentales. Estamos separados del mundo. El mundo es visto como algo negativo que tiene que ser cambiado, nosotros, ¿no? Piensen en el desarrollo técnico
científico-tecnológico, tiene que ser mejorado, tiene que ser perfeccionado, es un mandamiento que tenemos inscripto. La relación que se establece en términos de lucha, de conquista, de dominación. Digo, la propia Biblia, ¿no? Dominarás la tierra, ¿no? Ese mandato, domina la tierra, perfecciona. Entonces siempre estamos como un poco enfrentados, por decirlo así, al mundo. Vamos a ver cómo lo piensa el taoísmo. El taoísmo piensa que en el mundo hay procesos complementarios y rítmicos. No hay separación, sino hay polos, pero que los polos se van sucediendo rítmicamente. Positivo, negativo, luz, oscuridad, bien, mal, vida, muerte. En realidad es parte de un gran patrón, de una gran ley universal que los chinos le llaman Li, a esa ley. Es un patrón irregular, si ustedes quieren, a diferencia de Occidente, que le gusta mucho la simetría. Ellos dicen, por ejemplo, la veta de una madera es Li, ¿no? El comportamiento del agua, cómo el agua se filtra y logra, la gota de agua dorada de la piedra, ¿no? Bueno, Li, también, eso es entendido así. Entonces, procesos, no tanto separación. Polos que se ayudan. Me voy a adelantar un poco a la clase que viene. Polos que se ayudan uno con otro, positivo, negativo. No hay golpe pleno sin un buen negativo, ¿no? Dicen así los sensei, ¿no? Bueno, y la síntesis de eso en un dibujo que todo el mundo conoce en la cultura, que resume la posición del taoísmo, es el yin y el yang, digamos como polo positivo, negativo, activo, pasivo, y cómo todo en realidad es complementario uno con otro, ¿no? No son absolutos, ¿no? Porque esta cuestión de que existe algo en cada uno de ellos hace que sea complementario. Bueno, y un último concepto que proviene del taoísmo, conocido como Wu Wei. Es un tipo de pensamiento muy diferente al pensamiento occidental. Este concepto que está en el fragmentito que leímos, ¿no? ¿Cómo es que dice? El que actúa fracasa, el que no actúa tiene éxito. Bueno, ¿qué quiere decir Wu Wei? La traducción literal es no actuar, pero no quiere decir no hacer nada. Wu Wei quiere decir no forzar las cosas, no forzar no forzar el patrón, que ya está la ley en el que ya estamos inscriptos. Saber usar las fuerzas de la naturaleza a nuestro favor. Saber navegar, ¿no? La metáfora de la navegación es hermosa porque es verdad que vos tenés un control, que es el timón, pero tenés que estar atento a los vientos y eso no los controla, tenés que vos ponerte cómo vienen los vientos. Entonces la metáfora es perfecta. El control del ser humano es pequeño, es el timón, pero vos tenés que ver bien cómo vienen las cosas para poder aprovecharlas. No hay que forzar, no hay que no hay que bloquear a lo bruto, sino hay que acompañar, ¿no? Por eso acá atrás hay una rama de un pino cargado de nieve, ¿no? ¿Cómo hace para descargarse la nieve? Baja, cae la nieve y la rama vuelve, ¿no? Wu Wei. Wu Wei. Bueno, este ha sido nuestro breve recorrido por 3 de los grandes sistemas de pensamiento de Oriente. En la clase que viene vamos a tratar de extraer, o por lo menos voy a hacer un esfuerzo por extraer, voy a hablar de un libro que a mí por lo menos me ha impactado mucho, que se llama Bubishi, que es un libro que trajeron maestros, ¿no?, antiguos de China hacia Okinawa, y que tiene cosas, obviamente, de la práctica de las artes chinas que decía Mariano en Okinawa, pero también partes conceptuales, interesantes, filosóficas, que me parece pueden ayudarnos a abrirnos un poco más el espectro. No sé cómo estoy con los tiempos, estoy perfecto. Bueno, muchas gracias.